Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 228, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 8, el pragmatismo. 759, Mead, socialidad del mundo. El otro tema fundamental de la filosofía de Mead es el carácter social de todos los aspectos de la experiencia humana y de todos sus posibles objetos. Mead habla también de un carácter social del universo, consistente en la situación por la cual todo nuevo evento pertenece, al mismo tiempo, al orden viejo, es decir, al mundo como era antes de verificarse dicho evento, y al nuevo orden que es el que anuncia el mismo evento. En este sentido, la socialidad es la capacidad de ser varias cosas a un tiempo. Pero en sentido más específico, la socialidad es propia de toda la experiencia humana. En cuanto a experiencia de cosas físicas, la socialidad es una organización de perspectivas. En esta organización, las perspectivas nunca están separadas ni independientes unas de otras. La cosa que un individuo percibe puede ser percibida por otros que vienen a hallarse situados en un espacio-tiempo oportuno y previstos de poderes adecuados. El individuo percibe la cosa que los demás perciben. Tanto la cosa como la percepción tienen este carácter generalizado. A nivel inmediatamente superior, la simbolización, mediante los gestos o el lenguaje, que es una especie de gesto, constituye objetos que antes no existían y que existen solo en el contexto de relaciones sociales donde tiene cabida la simbolización. El proceso social pone en relación las respuestas de un individuo a los gestos de otro como los significados de estos últimos, siendo de esta manera responsable del origen y existencia de nuevos objetos en la situación social, objetos que dependen o están constituidos por estos significados. Todo el proceso del pensamiento es, según Mead, la conversión entre el individuo que piensa y los demás. En el acto de su pensamiento se refleja la organización del acto social. La comunidad le habla con idéntica voz, pero cada uno habla desde diferente punto de vista. Y sin embargo, estos puntos de vista están en relación con la actividad social cooperativa, y el individuo, al adoptar su actitud, se halla implicado por el carácter mismo de su respuesta en las respuestas de los demás. Mead define en términos de socialidad las mismas nociones lógicas de universalidad y necesidad. La universalidad es la actitud de alzar un símbolo expresivo como estímulo a todo miembro, indiferentemente de un grupo indefinido, para provocar la respuesta que el acto de continuación exige, entendiéndose el grupo incluso del mismo individuo en cuestión. La necesidad es la actitud de aceptar una situación refleja o algunos elementos de una situación como condición de la posibilidad de provocar el acto requerido por ella, entendiéndose que el individuo de cuya actitud se trata es también miembro del grupo dentro de cuya actividad cooperativa ha surgido el problema. De este modo, universalidad y necesidad constituye, puede decirse, la intencionalidad del símbolo lingüístico, cuando éste se emplea como estímulo para provocar una respuesta determinada por parte de uno cualquiera de los miembros de un grupo, incluyendo en ellos al mismo individuo que lo usa. Por tanto, su condición esencial es la autoinclusión del que habla en el grupo mismo, de aquellos a quienes se dirige, o, en otras palabras, la socialidad del mismo que habla. En este sentido, la socialidad como relación presente en la misma estructura y actividad del individuo es el fundamento de que se vale Mead para aclarar las nociones de espíritu, yo y sociedad. El espíritu, mind, es, desde este punto de vista, la capacidad de emplear símbolos, que se refieren a una situación determinada, de tal modo que los mismos símbolos puedan ser empleados de la misma manera por miembros diferentes del grupo o, en otros términos, es la relación del organismo con una situación mediatizada por un conjunto de símbolos. Y en este sentido, el espíritu es propio del proceso social en cuanto que la totalidad de este proceso está presente en cada uno de los individuos implicados en dicho proceso. Por otro lado, el sí mismo, self, es también una estructura social, es decir, una estructura que refleja todo el proceso social. Mead distingue en el sí mismo el yo y el mí. El mí es el conjunto organizado de las
El mí es el conjunto organizado de las actitudes de los demás que uno asume como propia. El yo es la respuesta del organismo a tales actitudes. El yo constituye el aspecto nuevo y libre de la personalidad humana. La situación nos llama a actuar de modo autoconsciente. Somos conscientes de nosotros mismos y de la situación, pero cómo actuaremos es cosa que no entra en nuestra experiencia hasta que tenga lugar la acción. El concepto de intuición se halla vinculado a la estructura del mí. La intuición no es más que la organización de las actividades, no es más que la organización de las actitudes que todos nosotros llevamos en nosotros mismos, las actitudes organizadas de los demás que controlan y determinan la conducta. La institución representa la respuesta común que los miembros de la comunidad dan a una situación particular. Pero esta respuesta la lleva cada uno dentro de sí mismo, en la estructura del propio mí. La relación entre el yo y el mí constituye la personalidad, como aparece en la experiencia social. En ella, el peso relativo del yo y del mí, es decir, de la iniciativa personal y de la forma o estructura convencional del yo, puede ser distinta. El peso relativo del mí puede ser reducido al mínimo, como ocurre en los artistas y en ciertos tipos de conducta impulsiva. La acción limitadora que el mí ejerce sobre el yo es el control social. A la acción que la sociedad desarrolla sobre el yo a través del mí, responde la iniciativa del yo, y esta respuesta es una adaptación que actúa no solo sobre sí mismo, sino también sobre el ambiente social que ayuda a constituir el sí mismo. De modo que no solo actúa el ambiente sobre el individuo, sino también el individuo sobre el ambiente. Mead no niega que existan algunos aspectos de la experiencia humana subjetivos o privados, esto es, accesibles solo al individuo de quien son propios. Pero cree que este carácter de subjetividad no excluye la naturaleza ni el origen social de aquellos aspectos. La existencia de contenidos de experiencia privados o subjetivos no altera el hecho de que la autoconciencia implique que el individuo se convierta en objeto para sí mismo, adoptando las actitudes de los demás individuos hacia él dentro de un conjunto organizado de relaciones sociales, y que el individuo no podría ser consciente de sí mismo o tener en sí mismo sin convertirse en objeto para sí mismo. O tener un sí mismo sin convertirse en objeto para sí mismo. Espíritu, yo y mí constituyen las características propias de la sociedad humana. La situación humana, dice Mead, es un desarrollo del control que todas las formas vivientes ejercitan sobre su ambiente por medio de la selección y de la organización. Pero la sociedad humana ha alcanzado un término que ninguna otra forma ha logrado, la de determinar realmente, dentro de ciertos límites, cuál será su ambiente inorgánico. Este fin ha llegado a ser posible para la sociedad humana por la forma específica que ha tomado en ella la comunicación, es decir, aquella por la cual el individuo mismo puede asumir el objetivo de la otra persona con quien comunica. El poder asumir el objetivo ajeno le hace posible al individuo ejercer un control sobre su misma respuesta y, mediante este control, el control social puede adoptar la forma de la autocrítica y llevar a integrar al individuo y su acción en el proceso social de la experiencia y de la conducta. La correlación estructural entre el individuo y la sociedad y, al mismo tiempo, la capacidad de iniciativa y, por tanto, de libertad del individuo son las ideas fundamentales de la filosofía social de Mead.